Carl Jung publicó su libro Tipos psicológicos en 1921, introduciendo 4 funciones de la conciencia: pensamiento, sentimiento, sensación e intuición, y las 2 actitudes a través de las cuales se despliegan estas 4 funciones, introversión y extraversión. Si una de estas funciones predomina habitualmente, se denomina función primaria o dominante, que se combina con una función secundaria o auxiliar. Fue Jung quien nos enseñó que una función racional, pensamiento o sentimiento, se combina con una función irracional, sensación o intuición, para desarrollar una orientación consciente, o, como él dijo, una conciencia del ego, que involucra solo estas 2 funciones diferenciadas. Por otro lado, la función terciaria está menos diferenciada, es decir, menos a nuestro alcance consciente, y la función inferior está totalmente inmersa en el inconsciente y, por tanto, es una fuente de errores y complejos, pero también proporciona el puente hacia el sí mismo, la personalidad total, que las otras funciones diferenciadas no pueden. La función inferior la llevan a cabo el anima o animus, arquetipos contrasexuales del alma que pueden servir como figuras tutelares, representando la otredad del inconsciente. Permiten que se desarrolle una relación entre contenidos conscientes e inconscientes, con el potencial de reemplazar esta tensión de opuestos con la armonía de la totalidad. La función terciaria e inferior, en la mayoría de las personas, seguiría siendo solo potencial y está representada en los sueños de manera arcaica. En la segunda mitad de la vida, sin embargo, presionan por la integración en la conciencia, para equilibrar nuestra unilateralidad y permitir la plenitud. Esa es la tarea de la individuación que dura toda la vida. Si no estás familiarizado con estos conceptos o necesitas un repaso, te recomendamos que veas el video anterior, La psicología de los tipos de personalidad. Las funciones de Jung siguen una estructura cuádruple, típica del arquetipo del sí mismo. Estas funciones siguen los patrones arquetípicos de los 4 elementos clásicos: aire, pensamiento, agua, sentimiento, tierra, sensación, y fuego, intuición. El yo es la quinta esencia, el quinto elemento, que une todos los elementos, o todas las formas de conciencia. Estamos tratando con el arquetipo de la diferenciación de conciencia, que te ayuda a convertirte en quien debes ser. Pero para ello debemos ir más allá de la simple identificación, y pocos de nosotros realmente lo hacemos. La mayoría de nosotros vivimos como si fuéramos simplemente el hijo o la hija, el esposo o la esposa, el discípulo, etc., de nuestros padres. Es decir, las personas viven sus complejos como si fueran la realidad. Si vamos a embarcarnos en el viaje hacia la conciencia, debemos liberarnos de estas identificaciones. Para muchos, la naturaleza psicológica aún no ha nacido. Cada uno de nosotros nace en una familia y una cultura particulares, moldeadas por un sesgo tipológico, y rápidamente aprendemos que no cumplir con las expectativas y demandas de los demás puede tener consecuencias graves. En cierto modo, a menos que tengamos la suerte de nacer en una familia que se alinea bien con nuestro tipo natural, todos hacemos un trato fáustico en la infancia, cambiamos nuestra naturaleza verdadera e innata por poder, conocimiento y ganancias materiales, y pagamos un precio enorme por ello más adelante en la vida. Los tipos psicológicos tienen que ver con el descubrimiento de la propia orientación única, algo que solo puede surgir después de una desorientación suficiente. No es simplemente un marco para etiquetar casualmente a otros desde afuera, hacerlo sería perder por completo su verdadero propósito. Los tipos psicológicos dan sentido a la forma en que uno sigue su proceso de individuación, pero no explica las muchas distorsiones de tipo que surgen de la sustitución de otras funciones para satisfacer o defenderse de la demanda de tipo de un entorno que obstaculiza la individuación. Uno puede parecer muy exitoso por fuera, pero en realidad sufre fragmentación interior. La persona o máscara social, una forma colectiva de desempeñar un papel en el mundo, puede no tener nada que ver con la verdadera naturaleza de uno. También es mejor no hacer un diagnóstico tipo a alguien que aún no ha establecido una conexión con su yo que sería natural para él o ella, porque lo único que puede estar haciendo es notar la personalidad negativa que se ha tragado el verdadero yo del paciente. Cuando los rasgos neuróticos se diagnostican fácilmente en un paciente, sugiere que lo que se está observando no es la personalidad natural de la persona, sino más bien una falsificación de la personalidad original. La conciencia es la flor del ser humano. ¿Qué significa conciencia? No es simplemente no estar comatoso, aunque eso ayuda. En un seminario,
Le preguntaron a Jung, ¿no es la individuación, en el sentido que aquí damos a la palabra, más bien vivir la vida conscientemente? Una planta se individualiza pero vive inconscientemente. La respuesta de Jung fue, esa es nuestra forma de individuación. Una planta que está destinada a producir una flor no está individualizada si no produce una flor, debe cumplir el ciclo, y el hombre que no desarrolla la conciencia no está individualizado, porque la conciencia es su flor, es su vida, pertenece a nuestro proceso de individuación que nos hagamos conscientes. Al permitir que el subtítulo de tipos psicológicos fuera la psicología de la individuación, Jung dio a entender que el florecimiento de la conciencia tiene algo que ver con el surgimiento progresivo de los tipos psicológicos. Así como una flor representa la individuación de una planta, la conciencia representa la individuación de un ser humano. Si una persona se individualiza, florece plenamente, las diversas funciones de la conciencia se convierten en los pétalos de esa flor. En este sentido, la conciencia es la flor del ser humano. Hacia el final de su libro sobre tipos psicológicos, Jung combinó tipos de funciones y tipos de actitudes para describir, a su vez, 8 funciones-actitudes. Estos eran los tipos psicológicos en la descripción original de Jung. Sin embargo, muy pocos de nosotros, incluso entre los psicólogos, podemos reconocer las 8 actitudes-funciones descritas por Jung. Para Jung, el tipo de actitud es lo primario, y el tipo de función sirve como un aspecto secundario que expresa la actitud de una manera específica. En consecuencia, organizó su descripción general de los tipos en términos de actitudes, describiendo primero las peculiaridades de las funciones psicológicas básicas en la actitud extrovertida y luego pasando a las peculiaridades de las funciones psicológicas básicas en la actitud introvertida. Pasemos entonces a describirlos brevemente. El tipo de pensamiento extravertido basa todas sus acciones en conclusiones intelectuales guiadas por datos objetivos, ya sean hechos externos o ideas aceptadas. Eleva la realidad objetiva a ley universal, aplicándola tanto a la vida personal como a la colectiva. Esto encarna todo el significado de su vida. Así como esta persona se subordina a su fórmula, también espera que los demás la obedezcan, porque quien se niega a obedecerla está equivocado, se resiste a la ley universal y, por lo tanto, es irrazonable, inmoral y sin conciencia. El pensamiento extrovertido está interesado en definiciones que sean válidas para todos, según ideas con las que todos puedan estar de acuerdo. En el mejor de los casos, los pensadores extrovertidos son estadistas, abogados, científicos prácticos, académicos respetados y empresarios exitosos. Son excelentes para establecer el orden. Sin embargo, cuanto más rígida es la fórmula, más se convierte ese tipo en un tirano que quisiera forzarse a sí mismo y a los demás a encajar en un mismo molde. Las actividades que dependen de los sentimientos, como las amistades, el tiempo en familia y las actividades artísticas, a menudo se ven afectadas. Las potencialidades reprimidas eventualmente perturban la vida consciente, lo que lleva a la duda que, cuando se suprime, engendra fanatismo, una sobrecompensación de la incertidumbre. Ninguna función puede eliminarse por completo, solo distorsionarse. Cuanto más extremo es un tipo, más activo se vuelve el inconsciente en términos de compensación. En tales casos, las preocupaciones personales, la salud, la posición social y los intereses familiares de un tipo de pensamiento extrovertido se sacrifican en aras del ideal. La simpatía se desvanece a menos que otros compartan los mismos ideales, y la familia cercana a menudo solo ve tiranía, mientras que el mundo exterior resuena con la fama de su humanidad. El sentimiento extravertido también está orientado por valores objetivos. Este tipo se desprende de lo subjetivo y se adapta por completo a las influencias externas. Algo se considera bello o bueno no por convicción personal, sino para mantener la armonía, evitar el malestar o crear una atmósfera agradable. Por ejemplo, una pintura podría ser elogiada por su famosa firma o para evitar molestar a su propietario, lo que refleja una adaptación más que una falta de sinceridad. Las valoraciones resultantes del acto de sentir se corresponden directamente con valores objetivos o concuerdan con valores tradicionales y generalmente aceptados estándares. Como tales, son genuinos y representan la función del sentimiento en su conjunto. El tipo de sentimiento extravertido busca conectarse con los sentimientos de los demás, crear una experiencia compartida, extendiéndose para fusionarse de alguna manera con la otra persona.
Este tipo de sentimiento es en gran medida responsable del hecho de que tanta gente acuda al teatro, a conciertos o vaya a la iglesia. También las modas le deben toda su existencia y, lo que es mucho más valioso, al apoyo positivo de instituciones sociales, filantrópicas y otras instituciones culturales similares. De hecho, sin él sería imposible una vida social armoniosa. El tipo de sentimiento extravertido suprime el pensamiento sobre todo porque esta es la función más propensa a perturbar el sentimiento. En consecuencia, el inconsciente de este tipo contiene un pensamiento infantil, arcaico y negativo. Los tipos de sensaciones extrovertidos tienen una comprensión excepcional de la realidad, basada en experiencias concretas y hechos objetivos. Su ideal es estar bien adaptados a la realidad y, a menudo, tener experiencias convincentes de las texturas, olores, imágenes, sonidos y sabores del mundo. Viven plenamente el presente, valoran la realidad tangible y tienen poca paciencia con la abstracción o la reflexión. Son los maestros en los detalles de la vida. Pueden leer mapas, orientarse en una ciudad extraña, sus habitaciones están limpias y ordenadas, son puntuales y no pierden cosas fácilmente, etc. Estos tipos destacan por ser ingenieros, editores, atletas y personas de negocios. Son una gran compañía porque prestan atención a los detalles externos, visten bien, mantienen una buena mesa con muchas bebidas para sus amigos, etc. Todo lo que viene de dentro parece morboso. Solo en el ámbito de la realidad tangible pueden respirar libremente. Sus pensamientos y sentimientos estarán explicados por causas objetivas o por la influencia de otros. El cambio de humor se atribuye sin vacilación al clima. Los conflictos psíquicos son irreales, nada más que imaginación, un estado de cosas poco saludable que pronto se aclarará cuando esté rodeado de amigos. En casos extremos, la búsqueda de sensaciones se vuelve absorbente y el individuo se convierte en un tosco buscador de placeres, plagado de fantasías de celos, ansiedad y todo tipo de fobias. Los tipos intuitivos extrovertidos tienden a captar fácilmente lo que sucede en el entorno o en la mente de otras personas. También tienen una capacidad extraordinaria para buscar nuevas posibilidades, nuevos campos que conquistar, y su capacidad para despertar entusiasmo por cualquier cosa nueva no tiene rival. Al entrar, por ejemplo, en una casa vacía, ven lo que se puede hacer con el espacio, las paredes pintadas de colores concretos, los cuadros colocados e incluso dónde irán los muebles. Los tipos de sensaciones solo ven lo que tienen delante. Los intuitivos ven la misma escena transformada. Tienen absoluta lealtad a su visión y se someten a su autoridad. Estos tipos son comunes entre empresarios, inversores, banqueros, jugadores, cazadores, etc. El gran peligro para los intuitivos extrovertidos es que gastarán su tiempo y energía en posibilidades, particularmente en las de otros, y nunca realizar nada por sí mismos. Las mismas situaciones que parecen prometer libertad o emoción conducen rápidamente, una vez agotadas sus posibilidades, a la sensación de estar encarcelado. Así, se irán y buscarán algo nuevo. Además, estos individuos tienden a prestar poca atención a sus necesidades físicas. Simplemente no se dan cuenta, por ejemplo, cuando están cansados o tienen hambre. Con el tiempo, este abandono de uno mismo puede manifestarse en diversas enfermedades físicas. El tipo de pensamiento introvertido está fuertemente influenciado por las ideas, aunque éstas no tienen su origen en datos objetivos, sino en su fundamento subjetivo. Seguirá sus ideas como el extrovertido, pero en dirección contraria, hacia adentro y no hacia afuera. Las funciones introvertidas buscan hacer coincidir su experiencia de un objeto con el rico mundo interior de la experiencia arquetípica que ya está presente en el inconsciente. Así, uno reflexiona sobre si una idea particular realmente concuerda con su verdad interior, independientemente de lo que otros puedan pensar de ella. Una relación intensa con los objetos, que incluye personas y cosas, es secundaria o casi ausente en todo tipo introvertido. Simplemente no patologizar la introversión, no verla como una forma poco saludable y disfuncional de adaptarse al mundo, puede ser una de las cosas más curativas que un psicólogo puede hacer. Un pensador introvertido suele tener dificultades para saber cuándo parar y siente la necesidad de redefinir todo desde cero, hasta el punto de que resulta agotador y difícil de seguir. Estas personas suelen ser ajenas a los requisitos objetivos de, digamos, una relación. No es que no amen, simplemente no saben cómo expresarlo.
Aunque nunca evitan tener un pensamiento porque pueda resultar peligroso o herir los sentimientos de otras personas, sin embargo, se sienten acosados por la mayor ansiedad si alguna vez tienen que convertirlo en una realidad objetiva. En la búsqueda de sus ideas, el pensador introvertido es generalmente testarudo. Se deja explotar si se le deja en paz para seguir sus ideas. Sin embargo, estallará en réplicas viciosas y personales contra cualquier crítica, por justa que sea. Los conocidos casuales lo consideran desconsiderado y dominante. A los de afuera les parece quisquilloso, inaccesible y arrogante. Pero cuanto mejor se le conoce, más favorable se vuelve el juicio y sus amigos más cercanos valoran mucho su intimidad. El tipo de pensamiento introvertido es el proverbial profesor distraído. Esto puede ser bastante encantador, pero lo es menos cuanto más se apega firmemente a sus propias ideas o imágenes internas. Entonces sus convicciones se vuelven rígidas e inflexibles, su juicio frío, inflexible, arbitrario. En el caso extremo, puede perder toda conexión con la realidad objetiva y quedar aislado de amigos, familiares y colegas. Los tipos de sentimientos introvertidos tienden a tener una apariencia tranquila detrás de la cual puede haber una considerable emoción interna, carácter o intelecto. Las aguas tranquilas corren profundamente es muy cierto para esas personas. Son en su mayoría silenciosos, inaccesibles, difíciles de entender, a menudo se esconden detrás de una máscara infantil y su temperamento tiende a la melancolía. Como se guían principalmente por sus sentimientos subjetivos, se preocupan por los valores que más les importan y sus verdaderos motivos generalmente permanecen ocultos. Las personas de este tipo ni brillan ni se revelan. Su falta de deseo de impresionar o influir en los demás despierta a veces sospechas de indiferencia y frialdad, por un lado, y de estupidez, por el otro. La expresión sin palabras es una característica común de estas personas. Están más interesados en resolver un problema emocional subyacente que en establecer comunicaciones para abordar las expresiones de malestar de las personas provocadas por el problema. El sentimiento extravertido, por el contrario, tiende a ser más comunicativo y utiliza una serie de palabras tranquilizadoras para tranquilizar a la gente. Dado que los tipos de sentimientos introvertidos parecen reservados, desde una perspectiva superficial podría parecer que esas personas, paradójicamente, no tienen ningún sentimiento. El sentimiento de tal persona puede expresarse en una religiosidad secreta, celosamente guardada de los demás, o en formas poéticas íntimas que se mantienen igualmente bien ocultas, no sin la secreta ambición de mostrar por este medio algún tipo de superioridad sobre la otra persona. Los sentimientos secretos se perciben como una especie de presencia sofocante que mantiene a todos los que están cerca bajo un hechizo. Esta presencia conlleva un poder misterioso que puede resultar terriblemente fascinante para un individuo extrovertido, especialmente un tipo pensante, ya que resuena profundamente con el inconsciente. Este tipo tiene un pensamiento primitivo e inferior que tiende a ser reduccionista y concreto. Los tipos de sentimientos introvertidos a menudo tienen una mayor sensibilidad a lo que piensan otras personas y con frecuencia perciben que los demás albergan pensamientos negativos, intrigan o conspiran contra ellos. Esto provoca fatiga, estrés, inquietud e irritabilidad. Con el tiempo, su profunda intensidad emocional puede deteriorarse hasta convertirse en una necesidad superficial y excesiva de control, expresada a través de la vanidad y el dominio autoritario. El tipo de sensación introvertida se guía por la intensidad de la sensación subjetiva excitada por el estímulo objetivo. Por ejemplo, cuando alguien entra en una habitación, nota la forma en que entra, la expresión del rostro, la ropa, etc., cada detalle es absorbido. Exteriormente, el tipo de sensación introvertida parece un trozo de madera sin reacción alguna y no sabes lo que está pasando dentro de él, pero internamente la impresión está siendo absorbida. Las reacciones internas más rápidas ocurren por debajo y la reacción externa llega de manera retardada. Estas son las personas que, si les cuentan un chiste, probablemente sean las últimas en reír. La sensación introvertida se ocupa principalmente de encontrar orden, organizar la experiencia y controlar la comodidad del cuerpo en su interior, tratando de evitar que se sobreestimule, se sobrecaliente, se canse demasiado, tenga demasiada hambre o se llene demasiado de alimentos inadecuados. Un tipo así puede parecer tranquilo y pasivo o capaz de un autocontrol racional. Sin embargo, esto se debe en realidad a su falta de relación con los objetos.
Normalmente, el objeto no es devaluado conscientemente en lo más mínimo, sino que se le quita su estímulo e inmediatamente se reemplaza por una reacción subjetiva que ya no tiene relación con la realidad del objeto. Una persona así puede fácilmente hacer que uno se pregunte por qué debería existir, o por qué los objetos en general deberían tener alguna justificación para su existencia, ya que todo lo esencial continúa sucediendo sin ellos. Visto desde fuera, parece como si el efecto del objeto no penetrara en absoluto en el sujeto. En casos extremos, el sujeto tiene una concepción ilusoria de la realidad que llega hasta el punto de que ya no es capaz de distinguir entre el objeto real y la percepción subjetiva. Dado que su inconsciente se caracteriza principalmente por la represión de la intuición, este tipo vive en un mundo mitológico, donde las personas, las casas, las montañas, los ríos y las cosas aparecen como deidades benévolas o como demonios malévolos. El tipo introvertido intuitivo, al igual que el intuitivo extrovertido, percibe posibilidades futuras y resultados potenciales, pero se centra en su interior. Estos individuos miran el panorama general del inconsciente, el inconsciente colectivo, donde se encuentran los patrones arquetípicos que mueven a las naciones, las religiones y las épocas, incluso en medio de aparentemente experiencias individuales. A menudo aparecen como videntes, profetas, poetas, artistas o chamanes. Como artista, el individuo revela cosas extrañas, bellas y caprichosas en su obra. Si no es un artista, a menudo es un genio incomprendido. En un nivel más mundano, estas personas son soñadores místicos que luchan por comunicarse y, a menudo, son incomprendidos, carecen de conciencia de sí mismos y logran poco. Se mueven entre imágenes y posibilidades, perdidos en el inconsciente sin formar conexiones personales. Son especialmente propensos a descuidar las necesidades físicas ordinarias y, a menudo, tienen poca conciencia de su propia existencia corporal o de su efecto sobre los demás. Para los extrovertidos, pueden parecer desconectados de la realidad, perdidos en fantasías infructuosas. Los intuitivos introvertidos son vagos acerca de los detalles del mundo real, propensos a perderse, faltar a citas y llegar tarde. Su falta de conciencia corporal también los convierte en amantes desatentos. Lo que más reprime el intuitivo introvertido es la sensación del objeto, y esto colorea todo su inconsciente. Da lugar a una sensación compensatoria extravertida de carácter arcaico, que se manifiesta como neurosis compulsiva con síntomas hipocondríacos, hipersensibilidad de los órganos de los sentidos y apegos obsesivos a determinadas personas u objetos. Jung reconoce que aunque tanto el tipo introvertido intuitivo como el introvertido sensación son, desde un punto de vista extrovertido y racionalista, en efecto los más inútiles de los hombres, la forma en que funcionan es, no obstante, instructiva. Son la prueba viviente de que este mundo rico y variado, con su vida desbordante y embriagadora, no es puramente externo, sino que también existe dentro. A su manera, estas personas son educadores y promotores de la cultura. Su vida enseña más que sus palabras. Para Jung, el introvertido intuitivo es el tipo más difícil porque ve cosas tan poco comunes que no le gusta hablar de ellas y, si lo hace, es probable que lo malinterpreten. El introvertido intuitivo tiene una de las vidas más difíciles, pero también una de las más interesantes. En el libro de Darrell Sharp, Tipos de personalidad, el modelo de tipología de Jung describe los 8 tipos diferentes de conciencia personificados como invitados a una cena. La anfitriona, apropiada a su papel, encarna un sentimiento extravertido, asegurando que la reunión se desarrolle sin problemas. Su marido, un tranquilo y delgado profesor de historia del arte, destaca por distinguir los detalles sutiles de las obras de arte. Representa la sensación introvertida. Un abogado de pensamiento extrovertido es el primer invitado en llegar. Después viene un industrial, bien vestido pero ruidoso, y un comensal codicioso aunque apreciado. Representa la sensación extravertida. Su esposa, una mujer tranquila y reservada con ojos misteriosos, ejerce un efecto extrañamente magnético sobre los demás invitados con su sentimiento introvertido. A continuación llega un profesor de medicina de pensamiento introvertido, absorto en sus últimas investigaciones, aparentemente alejado de la atmósfera social. Lo sigue un ingeniero intuitivo extrovertido, que habla con entusiasmo sobre sus ambiciosos planes, que se sospecha solo se harán realidad si otro los lleva a cabo. Mientras habla, devora su comida sin darse cuenta de lo que come.
El último invitado previsto, un poeta joven y pobre, se olvida por completo de asistir. Al darse cuenta de su error, planea, a modo de disculpa, enviar a la anfitriona un poema en el que estaba trabajando mientras se desarrollaba la fiesta y que encarna la naturaleza onírica del intuitivo introvertido. En su libro Energías y patrones en los tipos psicológicos, el psiquiatra y psicólogo junguiano estadounidense John Bowlby amplía el trabajo de Jung sobre los tipos. Si la función dominante es extrovertida, por ejemplo, el modelo tradicional junguiano consideraría extrovertidas las funciones auxiliares y terciarias también, y por tanto la única que llevaría su lado introvertido sería la función inferior. En el modelo de Bowlby, sin embargo, considera las 8 formas de conciencia como parte de nuestra psique única e individual. Son los efectos de la conciencia sobre la personalidad, no los tipos de personalidad. Si la función primaria es introvertida, entonces la auxiliar será extravertida y viceversa. Esta alternancia natural en nuestras funciones de conciencia es muy adaptativa, evita que seamos demasiado unilaterales. El modelo de 8 funciones no es puramente teórico, surgió del extenso estudio de Bowlby sobre sus propios sueños, fantasías y comportamientos, así como los de sus pacientes, basándose en más de 50 años de experiencia en psicoterapia. Bowlby encontró una estructura de sombra cuádruple que complementa las contrapartes conscientes, pero que generalmente son de naturaleza más negativa y destructiva. Solo a través de la experiencia directa de los tipos como propios uno puede beneficiarse de la teoría de tipos. De lo contrario, se convierte simplemente en otra forma de aprender de los demás sobre la propia identidad. Si bien todavía puede resultar valioso descubrir nueva energía para la adaptación, no es lo mismo que la individuación. Jung había enfatizado que la teoría de los tipos psicológicos debería usarse no como una forma de clasificar a las personas, sino para clasificar el material empírico en terapia. Este enfoque ayuda al paciente a identificar dónde vive un complejo particular en la psique. Al analizar una figura onírica, conviene considerar su tipo. En psicoterapia, el problema de un paciente puede describirse como un problema de pensamiento, sentimiento, intuición o sensación. El objetivo es adaptar la función adecuada de la conciencia a la situación. Desde esta perspectiva, el desarrollo de la conciencia implica la capacidad de convocar las diferentes funciones en los momentos adecuados y de la manera adecuada. La innovación de Bowlby no fue solo extender el modelo cuádruple a un modelo óctuple de personalidad, sino también asociar un arquetipo con cada tipo. Jung había comparado la función inferior con el anima o animus. Bowlby dio un nombre adecuado al resto. Para dar un ejemplo del modelo óctuple, consideremos el tipo del propio Jung, pensador introvertido intuitivo. El pensamiento introvertido, la función primaria, está representada por el héroe o la heroína, mientras que la función secundaria es la intuitiva extravertida, simbolizada por el padre o la madre. La función terciaria es la sensación introvertida, representada por el puera eternus o puella eterna, el niño eterno, y la función inferior es el sentimiento extravertido, asociado con el anima o animus. Estos 4 arquetipos pertenecen al aspecto egosintónico de la conciencia, es decir, a la personalidad que se alinea armoniosamente con las necesidades y objetivos del ego. Detrás de cada posición tipológica en el desarrollo de la conciencia, un arquetipo juega un papel, guiándonos a ser heroicos, paternales e incluso pueriles y contrasexuales, como parte de lo que nos hace capaces de tomar conciencia de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. Estos 4 arquetipos pertenecen a la orientación mayoritariamente consciente de cada uno, que Bowlby llama el yo con I minúscula. Esta es la tipología de la propia experiencia cotidiana, la base de la conciencia continua de uno como persona que tiene su propio punto de vista con sus inevitables fortalezas y debilidades. En cuanto a las otras 4 funciones actitudes, entramos en el reino de la sombra, o lo que Bowlby llama la personalidad egodistónica o ego alienígena. Este aspecto se desarrolla en oposición al ego y, a menudo, parece perjudicial o destructivo para los objetivos del ego. La sombra es reprimida porque se considera incompatible con los valores morales de una persona, aferrándose a sentimientos, motivos y deseos considerados indignos. Como no es aceptada como parte de uno mismo, la sombra puede actuar de forma autónoma, liberándose a veces de la represión para expresar los mismos impulsos que el ego ha rechazado. Cuidado con lo que odias, es oro puro. La analista junguiana Marie-Louise von Franz escribe,
Jung había dicho que lo más difícil de entender no es el tipo opuesto. Si tienes sentimientos introvertidos es muy difícil entender a un tipo extrovertido, sino el mismo tipo funcional con la otra actitud. Sería muy difícil para un tipo de sentimiento introvertido entender a un tipo de sentimiento extravertido. Estas personas siguen siendo en gran medida un enigma y son muy difíciles de entender espontáneamente. Aquí la teoría de los tipos es tremendamente importante en la práctica, porque es lo único que puede evitar que uno malinterprete completamente a ciertas personas. Vive aplicó esta idea a la situación dentro de una sola psique, en la que el antagonismo no es entre dos personas, sino entre dos funciones con actitudes opuestas que buscan expresarse dentro de una misma persona. En este contexto, la sombra se refiere a tener la misma función pero actitud opuesta. Siguiendo con el ejemplo del propio tipo de Jung, el pensamiento extravertido, la personalidad opuesta, desafía al héroe, la intuición introvertida, el senex, viejo en latín, o bruja, contrarresta al buen padre, la sensación extravertida, el embaucador, desafía al puer, y el sentimiento introvertido, la personalidad demoníaca, compite con el anima. Las funciones del héroe superior y del ánima o animus inferior forman un eje vertical que Vive llama la columna vertebral de la personalidad. Este es el eje de nuestra relación con uno mismo, que forma el núcleo de nuestra personalidad y nos permite saber quiénes somos realmente. Establece tanto nuestras mayores fortalezas como nuestras mayores debilidades. La integridad proviene no solo de estar orgulloso de nuestras fortalezas, sino también de aceptar nuestras debilidades y mantener esa tensión de opuestos. Esta conciencia es vital, nos permite aceptar la realidad de que somos fuertes y débiles, abriéndonos a la paradoja de vivir con ambos. Las funciones auxiliares y terciarias tienen un eje horizontal, llamado brazos de la personalidad. Este es el eje de nuestra relación con los demás, que se centra en cómo cuidamos de los demás y somos cuidados por ellos. Algunas personas definen toda su vida según los brazos de la personalidad y tienen poca curiosidad por saber quiénes son, pero les preocupa mucho cómo tratan a los demás y cómo son tratados por ellos. Veamos ahora brevemente cada arquetipo. El arquetipo del héroe o heroína representa la función superior de la conciencia y la imagen arquetípica para el desarrollo del ego o identidad propia que comienza en la primera infancia. Es el área de fortaleza y orgullo, porque está asociada con un sentido de competencia y dominio potencial. Como tal, inicia la individuación. El héroe es el símbolo del mayor valor reconocido por nosotros. Él es quien no solo acoge con agrado los desafíos de la vida, sino que también asume la responsabilidad de afrontarlos. Esto requiere autonomía y la necesidad de separarse de las expectativas excesivas del superyo de los demás, ya sean padres, colegas o instituciones sociales. Sin embargo, también es posible desarrollar un complejo de superioridad cuando uno está demasiado identificado con su función superior. Identificación con un arquetipo conduce a la inflación del ego, y el objetivo del psicólogo es aflojar la identificación excesiva con los arquetipos divinos, para que la propia humanidad se revele, despojándose de todas las falsas pretensiones y permitiendo que emerja la verdadera personalidad. El padre o la madre pertenece a la función auxiliar, se comporta como padre, y se preocupa de criar, acoger y proteger. Vive aborda principalmente la psicología masculina, señalando que la falta de transmisión de energía paternal crea en los hombres jóvenes un hambre de buscar figuras masculinas mayores que tengan algo que transmitir. Esto a menudo lleva a la confusión de la figura paterna con el arquetipo del viejo sabio en la mente de los jóvenes. El arquetipo del padre va más allá de la mera presencia física del padre, incluye el conjunto de conocimientos sobre la paternidad que transmite, permitiendo a sus hijos pasar por un proceso de iniciación hacia la madurez y la identidad. Un aspecto crucial de la masculinidad de un hombre está ligado a lo potente o impotente que siente al tener algo valioso que impartir. Esto puede representar la esencia arquetípica de la paternidad. Es importante reconocer la necesidad del hombre de comprometerse con lo que podría simbolizarse con el tótem, que representa una sucesión vertical de antepasados. Cada hombre debe recibir amor y guía de su padre y, a su vez, poder transmitirlos a sus propios hijos. El arquetipo del padre protector está asociado con la función auxiliar, no con la función dominante, de modo que, a medida que el arquetipo del padre entra en juego y se vuelve importante para el hombre, éste debe aflojar su identificación con el arquetipo del héroe. El héroe siempre está demostrando su propia maestría. El padre,
Por el contrario, busca ayudar a las personas a las que asesora a sentirse y ser más competentes. No puede desempeñar este papel si sigue compitiendo con ellos. La confusión de las dos funciones principales en una es un error muy fácil de cometer al intentar el diagnóstico tipográfico. El puera aeternus, o puella eterna, representa la función terciaria y se caracteriza por la inmadurez y el juego. La función terciaria es como la mano izquierda de una persona diestra, a veces original y creativa, pero siempre un poco inestable y a veces más débil en su fiabilidad que la función inferior. Incluso cuando la función terciaria muestra talento, tiende a ser muy consciente de su necesidad de apoyo u orientación de otra persona y, por lo tanto, está más asociada con la vulnerabilidad que con la competencia. El niño eterno es alguien que exhibe una especie de falso individualismo. Como es especial, no ve la necesidad de adaptarse. Esto conduce a una actitud arrogante hacia los demás, alimentada tanto por un complejo de inferioridad como por falsos sentimientos de superioridad. Estas personas a menudo luchan por encontrar el trabajo adecuado, ya que nunca nada parece estar bien o ser lo que realmente querían. Lo mismo se aplica a las relaciones. Siempre hay un pero que impide al poder asumir un compromiso real. Sus ideales están tan alejados de la realidad que todo parece no ser real, lo que lleva a una forma de neurosis, la vida provisional, la actitud extraña y la sensación de que uno aún no está en la vida real. Por supuesto, el niño eterno no solo es negativo, sino que también puede llevar la energía, la belleza y la creatividad de la infancia a la vida adulta. Es, como dice Nietzsche, el arquetipo que pronuncia un sí sagrado a la vida, el pináculo de la afirmación de la vida. El anima, o animus, está ligado a la función inferior y, para la mayoría de las personas, es una fuente de vergüenza y bochorno. Reconocer y aceptar esta vergüenza con cierta humildad es un primer paso crucial para conocerse a uno mismo, encontrar la integridad y comenzar a establecer una conexión significativa con el inconsciente. Si esto no sucede, el anima será como una flor que no ha florecido. Jung llama al anima el arquetipo de la vida porque le da al hombre la sensación de que está vivo. El anima es también un lugar de gran idealismo en la psique. Por lo tanto, una persona cuya función superior es el pensamiento introvertido a menudo dará un valor muy alto al objetivo de que todos los miembros de un grupo se lleven bien, aunque esta persona puede carecer de alguna de las habilidades emocionales necesarias para facilitar tal resultado. Por el contrario, un tipo de sentimiento introvertido puede sentirse atraído por defender las corrientes más abstrusas de la filosofía, incluso cuando tiene que luchar para seguir los giros más intrincados del pensamiento. El anima es una puerta de entrada al inconsciente y actúa como mediadora del sí mismo. Jung recomienda conocer lo mejor posible el ánima, especialmente durante la segunda mitad de la vida. Esa es su terapia para los numerosos problemas del ánima, mal humor, resentimientos, anhelos obsesivos de apego, arrebatos emocionales incontrolados. Todos estos, dice Jung, son síntomas de una adaptación defectuosa al mundo interior. Dado que el ánima se ocupa de cómo el hombre se relaciona con su psique más profunda, llamará la atención sobre los problemas enviando síntomas que van desde el temor y la depresión hasta la obsesión y la despersonalización. A través de estas manifestaciones, el anima mueve al ego a reconocer la realidad de la psique. Estos síntomas tienden a moderarse cuando se reconoce al anima como el puente hacia el yo desconocido, que el hombre debe aprender a respetar. Cuando Vive luchaba contra la depresión, las migrañas y el cansancio, soñó con una mujer china triste sentada sola en una habitación vacía. Su marido desperdició su dinero en juegos de azar y drogas, dejándola sin nada. La mujer, su lavandera en la vida real, era práctica y eficiente y encarnaba un tipo de sensación introvertida, centrada en asuntos sensoriales tangibles. Vive vio al marido en el sueño como un lado menos halagador de su función superior, intuición extravertida, persiguiendo posibilidades y llevando su energía al mundo. El sueño decía, muy específicamente, que su sensación introvertida no estaba obteniendo nada de él. Vive escribe, observé lo que estaba sucediendo con mis pacientes en mi práctica de psicoterapia en desarrollo. Estaba muy emocionado de escuchar todo lo que me decían, tanto que escuchaba con gran expectación, descuidando incluso respirar adecuadamente. No es de extrañar que volviera a casa con migrañas, estaba reteniendo dióxido de carbono. Decidí que tendría que prestar atención a mi respiración mientras escuchaba a los pacientes.
Esto abrió una serie de espacios que me permitieron ser consciente de mi cuerpo mientras practicaba la terapia. Luego me di cuenta de que en mi cuerpo, mientras lo cuidaba, habían pistas de lo que estaba sucediendo en mi paciente más allá de cualquier cosa que la interpretación de los sueños pudiera haber revelado. Vive notó que si sentía el estómago o el pecho tenso, era una señal de que su paciente se sentía tenso. Al prestar atención a estas sensaciones corporales y discutir los sentimientos con el paciente que estaba experimentando interiormente, afloraría material relevante que ayudaría a hacer avanzar la terapia. Cuando Vive ayudaba al paciente a expresar los sentimientos que su cuerpo había captado, terminaba la sesión sin dolor de cabeza y se sentía lleno de energía, en lugar de agotado. Este enfoque pareció servir como un tónico para su vida interior. Más tarde, un sueño sobre la lavandera china la mostró más feliz, ya que su marido la había estado llevando a tomar un helado. La personalidad contraria es la sombra del héroe, un área de frustración y desafío que alimenta rasgos de carácter defensivo como la paranoia, la evitación, la agresividad pasiva y la seducción inapropiada. Este arquetipo se constela cuando sentimos que nuestra heroica función superior y sus valores más preciados están bajo ataque, o cuando somos llamados a utilizar la función actitud que conlleva. La personalidad opuesta puede verse como una tendencia a desapegarse de ciertos tipos de situaciones que uno no sabe cómo manejar inmediatamente, o a desconectarse frente a afectos que no sabe cómo manejar. Esta conciencia puede terminar oponiéndose a los propios intereses de manera perversa. Hasta que miremos hacia la sombra de nuestra función superior, tenderemos a proyectar la dificultad dentro de nosotros sobre otras personas que podrían tener ciertos ganchos para captar la proyección. La proyección siempre es más fácil que la asimilación. Según Vive, la personalidad opuesta es uno de los dos lugares de la psique de un hombre donde es probable que su feminidad interior se manifieste con fuerza. En las garras de este arquetipo, un hombre puede hacer comentarios rencorosos u odiosos o desatar un encanto seductor cuyo propósito es ejercer control sobre los demás. Si bien el ánima tiene el potencial de conducir al hombre hacia la plenitud, no se puede normalmente decir lo mismo de la personalidad opuesta. Cuando el ánima se proyecta sobre una mujer, un hombre puede idealizarla o querer casarse con ella. Por el contrario, proyectar la personalidad opuesta hará que el hombre vea a la mujer desde una perspectiva negativa o problemática, ya que ella parece encarnar los propios rasgos antagónicos del hombre. Así, la relación que sigue suele caracterizarse por discusiones y enfrentamientos. El Senex es un arquetipo que ensombrece al buen padre que uno aspira conscientemente a ser cuando intenta ayudar a la gente, mientras que la bruja es la sombra de la buena madre. Estos se caracterizan por establecer límites y controlar, defendiéndose avergonzando y culpando y siendo demasiado escépticos o cínicos. El Senex es particularmente paralizante para el animus de una mujer, mientras que la bruja tiene un efecto similar sobre el ánima de un hombre. Estos arquetipos desalientan y desactivan a otros, congelan a los demás y les hacen dudar de que lo que están haciendo tenga algún valor. El niño que experimenta la desaprobación o el abuso de un padre puede seguir siendo parte de nosotros incluso cuando llegamos a la edad adulta, provocando una neurosis traumática que es transmitida por la función terciaria como niño o niña herido. El Xanax y la bruja aparecen interiormente como la autocrítica fulminante que parece drenar toda la vitalidad del individuo. Capturada por este arquetipo, la persona restante parece vieja, seca y carente de animación. Lo único que queda es cinismo, una tendencia a la depreciación y la desesperación. Escuchar la repetida insistencia de este arquetipo en la falta de significado, valor y futuro de la vida hace que uno se dé cuenta de hasta qué punto es la voz de una depresión mayor. En casos extremos, puede surgir el delirio psicótico de que uno realmente ha muerto y se está pudriendo. El dominio especial de conocimiento o autoridad del arquetipo Senex es el anciano que, metafóricamente hablando, camina de un lado a otro dentro de cada uno de nosotros, esperando su oportunidad para poner en su lugar a las personas problemáticas. La imagen mitológica es el dios romano Saturno, con su hoz, que ha dejado de ser una imagen arquetípica de la cosecha y ha adquirido un aspecto más mortífero como archienemigo de los procesos de juventud, crecimiento y desarrollo. Los hombres identificados con el Senex suelen ser duros con aquellos identificados con el Puera Eternus, pero sus interacciones más típicas son con el embaucador. El Senex siente un sombrío placer al atrapar al embaucador en el engaño, reforzando la visión del mundo del Senex de que no se puede confiar en las personas.
Si bien el Senex puede ser dogmático y duro, también hay sabiduría en la forma en que este arquetipo establece límites, a pesar de su apariencia inicialmente intimidante. A menudo puede resultar difícil empatizar con las personas poseídas por el arquetipo Senex. Puede ser útil darse cuenta de que es un arquetipo que surge cuando una persona siente que su identidad propia está en declive y está comenzando a perder el control de su vida. En tales ocasiones, el Senex recurre a estrategias que simulan heroísmo, viviendo muchas veces en un mundo fantástico afín al de Don Quijote, convirtiéndose estas ficciones en el único propósito y sentido de sus vidas. El paciente autocrítico puede castigarse implacablemente, pero al terapeuta generalmente no se le permite decir una palabra que pueda exponer las ficciones que vive el paciente. Sin embargo, hay que desafiar estas ficciones. El embaucador es la sombra del puero puella y representa la manipulación, la travesura y la paradoja. Este arquetipo plantea un desafío para los psicólogos, ya que la psicoterapia requiere sinceridad y vulnerabilidad, rasgos de los que carece el embaucador. El embaucador se resiste a tener que hacer las cosas como otros piensan que es correcto, desafiando las reglas que intentan mantener estándares de conducta y cuestionando los valores de quienes defienden esos estándares. Vive observó que el embaucador a menudo se proyecta sobre pacientes masculinos o femeninos difíciles cuya intensa subjetividad parece socavar constantemente sus esfuerzos por ayudarlos con la comprensión psicológica. Cuando el embaucador aparece fuera de la psique de un paciente, a menudo se revela a través de su capacidad para crear un doble vínculo, una trampa psicológica en la que la persona recibe mensajes contradictorios, lo que le hace imposible responder correctamente. Es una situación en la que no puedes ganar, hagas lo que hagas. Otra característica del embaucador es duplicidad, el estado de ser doble y deliberadamente engañoso en el comportamiento o el habla. Los pacientes que han alineado sus estrategias de supervivencia con este arquetipo pueden ser bastante engañosos e instan a sus terapeutas a apoyar decisiones personales que en realidad son dañinas. El terapeuta debe haber integrado suficiente embaucador propio para poder darle la vuelta al doble vínculo y revertir los términos del duro trato que el embaucador que hay en el paciente intenta imponer. La personalidad demoníaca es la sombra del anima o animus, y consiste en menoscabarse a uno mismo y a los demás. Estas acciones o juicios a menudo nos parecen sorprendentes y misteriosos, incluso a nosotros mismos. Cuando actuamos de forma primaria o destructiva, suele ser a través de este arquetipo. La función inferior, si no se aborda durante el desarrollo de la conciencia, es vulnerable al aspecto demoníaco del inconsciente. Vive da el ejemplo de un hombre de poco más de 50 años que va a terapia porque toda su psique se pondría a vibrar simplemente con las llamadas telefónicas de su padre. Al principio, sin embargo, el paciente no sabía que su psique estaba vibrando, su esposa tuvo que decírselo cuando percibió las vibraciones, que sentía como campos de fuerza dolorosos e intolerables. El hombre finalmente se dio cuenta de que el comportamiento abusivo de su padre le provocaba miedo y rabia, provocando agitación física. Establecer límites con su padre alivió estos síntomas y abandonó la terapia, pero pronto surgieron nuevas dificultades. Comenzó a escuchar una voz interior que le decía, "No eres nada", revelando su personalidad demoníaca. Tuvo que reconocer su profunda vulnerabilidad cuando la voz interior habló, reconociendo las mismas vibraciones agitadas y dolorosas que había sentido su esposa. Esto lo llevó a conectarse con su ánima por primera vez. Hasta entonces, creía en soportar estados mentales desagradables distrayéndose con el trabajo, concentrándose en tareas para tener una sensación de logro, incluso si eso significaba vivir en la miseria la mayor parte del tiempo. Como tipo de sensación introvertido, se dio cuenta de que disociarse de sus sentimientos y seguir adelante ya no era útil. Regresó a terapia, donde aprendió a confrontar y dialogar con su voz interior. Por primera vez en años, echó un vistazo al panorama general de su carrera y vio que ya no tenía para él el significado que alguna vez tuvo. Hizo un cambio de carrera para trabajar en un trabajo que se alineaba mejor con sus valores y le permitía contribuir de manera más significativa. De esta manera, el demonio introvertido e intuitivo que lo había atormentado se convirtió en un daimon, guiándolo a un nivel superior de integración dentro de su propia perspectiva ética. La personalidad daimónica es el área de redención que crea oportunidades para desarrollar integridad. Podemos ver estos 8 arquetipos como personalidades diferentes dentro del vasto teatro del inconsciente.
Ellos también tienen un papel que desempeñar en nuestras vidas, buscando expresarse exteriormente. Es integrando estos arquetipos del inconsciente colectivo que realmente nos convertimos en un individuo. Este proceso está en el corazón de la individuación. Es el viaje de descubrir tu esencia, quién debías ser. Si bien estos arquetipos tienen características típicas, no se manifiestan de manera idéntica en cada individuo, sino que se adaptan de manera única a la vida de cada persona. Al hacer uso de las 8 formas de conciencia en el curso de nuestras vidas, avanzamos hacia la plenitud. Cuando se trata de conocernos a nosotros mismos, debemos integrar al héroe y el anima o animus, reconociendo al mismo tiempo las limitaciones de las personalidades demoníacas y opuestas. En nuestras relaciones con los demás, debemos estar en contacto con el padre y el niño que llevamos dentro, al mismo tiempo que somos conscientes del cenex, o bruja, y del embaucador, cuyas influencias pueden ser tanto orientadoras como perturbadoras. Cuando somos capaces de traducir las emociones en imágenes, es decir, encontrar las imágenes ocultas en las emociones, nos sentimos interiormente calmados y tranquilizados. Sin embargo, si dejamos esas imágenes escondidas en las emociones, podríamos ser destrozados por ellas. Cuando una situación interna no se hace consciente, sucede afuera, como destino. Si no logramos controlar las imágenes dentro de nosotros, corremos el riesgo de que ellas lo hagan sobre nosotros.